Bueno, momento de recibir ya a nuestra invitada. Está aquí, bienvenida, Denise Bacrocar, que es integrante de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. ¿Pronuncié bien el apellido? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bienvenida y bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte. Muchas. Y muchas vienen de la mano de lo que recién hablábamos con Nicolás y tienen que ver con estas dudas que muchas veces puede generar el hecho de que la decisión de si una persona cometió o no un delito, y sobre todo un delito de estas características, estamos hablando de la posibilidad de que fuera un homicidio, la figura, definan y desde qué lugar definen. ¿Cómo se conforma un juicio por jurados y cómo se conforma a esos jurados para que puedan entender y estar a la altura de las circunstancias? Bueno, antes que nada, como lo dijo recién Nicolás, el juicio por jurados está previsto en nuestra Constitución y está previsto 3 veces. O sea, nuestros constituyentes eligieron un modo de juzgamiento para los juicios, sobre todo criminales, que es el juicio por jurados. Este sistema se aplica en varios países del mundo con distintas modalidades y se empezó a aplicar hace poco en la Argentina. Como se dijo, se aplica en Córdoba, se aplica en la provincia de Neuquén y en la provincia de Buenos Aires. Y básicamente lo que hace este sistema de juicio por jurados es dividir la decisión, ¿sí? El jurado va a decidir si es culpable o no culpable una persona del delito que se le acusa, y cuando se determina que la persona es culpable, el juez va a imponer una pena. O sea, es como una cuestión política que el jurado abre las puertas a la aplicación del derecho penal o no. Si el jurado dice no culpable, el juicio se termina ahí y la persona se va a su casa, como pasó hoy. Claro. Básicamente, ¿Hay instancias de apelaciones en el caso de un juicio por jurados a posteriori? Sí, si la persona es declarada culpable, tiene el derecho a recurrir, si así lo desea. Si el veredicto es de no culpabilidad, se cierra ahí el caso y no hay instancias de revisión. Es decir, que, por ejemplo, los papás de la víctima, suponiendo que quisieran de alguna manera apelar porque entienden que es culpable, no pueden hacer nada. No, ya no. El fiscal tampoco. El fiscal tampoco. Es romper con la lógica que nosotros tenemos del derecho, o sea, del recurso, sino que, bueno, cada parte tiene una posibilidad, ¿sí? Y se tiene que esforzar lo máximo posible para llegar al veredicto que busca. Ahora, si el fiscal y la querella, que tuvieron 2 oportunidades, porque son 2 acusadores privados contra uno, no pueden probar la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable, que es el estándar que se aplica, bueno, ahí se terminaron sus posibilidades. Bueno, es que ahí es donde venían mis dudas, porque generalmente estas cosas sientan precedentes. Y en este caso estamos hablando de una persona a la cual la opinión pública lo acompañó fuertemente. Ahora, si estamos ante una persona que es llevada a un juicio por jurados, acusado directamente de un homicidio o de un homicidio en ocasión de robo o lo que fuera, es absuelto y los familiares de la víctima no tienen posibilidad de apelarlo, estamos en un modelo de juzgamiento un poco complicado. No, yo creo que también el juicio por jurados implica correr un poco el enfoque, ¿no? del juicio a lo que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados al sistema del recurso, a que siempre la decisión del superior va a ser mejor, pero acá estamos hablando de una decisión de 12 personas que generalmente se requiere unanimidad o un gran número de votos positivos para poder condenar. No es obligatoria la unanimidad como lo fue, por ejemplo, en el caso de hoy, que surgió por unanimidad, pero digo, no es obligatoria. Depende del caso. ¿Sí? Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está previsto un sistema de mayorías que es de 10 votos, pero en los casos de prisión perpetua, ahí sí se requiere la unanimidad. En todos los sistemas, delitos que prevean una prisión perpetua. Los delitos que prevean una prisión perpetua. ¿Y de capacitación qué se les requiere? De capacitación a los jurados se les requiere que sepan leer y escribir. Esa es la capacitación que se les requiere. ¿Nada más? Nada más. Pero, dame esa derecha, es complicadísimo. No, porque, mira, por ejemplo, yo estudié la carrera de abogacía entera. No tuve ni una sola materia de cómo juzgar los hechos de un caso. Nunca. O sea, si yo quiero mañana voy a ser juez. Pero, ¿derecho penal, parte general, no tuviste? Sí, pero, o sea... Acción típica antijurídica culpable, teoría del delito. Sí, la teoría del delito, pero ¿cómo te enseñan a vos probar un hecho? En la práctica, digamos. En la práctica. No tuviste una práctica que te llevara a saber cómo hacer. Después te dicen, son cuestiones de hecho y prueba, no las ves nunca. Entonces, ¿cómo tener por probado un delito? Son cuestiones de sentido común, y esas cuestiones de sentido común son las que tienen todos los ciudadanos.
Es un tema, pero quiero tratar de entender también en esa lógica del sentido común y de gente que su único requisito para estar ahí es saber leer y escribir, tener determinadas edades, ¿no? Tienen que ser mayores de 21, hasta 75, ¿entiendo? Sí, sí. Pero bueno, digo, en esa lógica, ¿qué es lo que se les presenta, qué es lo que se le muestra a los integrantes de un jurado para que puedan evaluar desde su sentido común y en la completud del jurado a la hora de ponerse de acuerdo en mayoría y juzgar? Digo, ¿qué ven? O sea, lo que tienen que ver son las pruebas del caso. Eso es lo que va a definir el veredicto del jurado. Y, desde que empezaron los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires en el 2015 hasta la actualidad, hubieron más de 280 juicios por jurados. Y esto no sale todos los días en las noticias, salió el juicio de Farré, salió de ahora, pero hubieron 280 juicios y nunca nadie salió... no voy a decir disconforme porque seguramente hay una parte que gana y una que pierde, pero nunca se generó un conflicto, siempre hubo conformidad, sobre todo porque las decisiones que toma la ciudadanía son más legítimas por el modo en que se conforman estas decisiones. Y no olvidemos que son 12 personas que vienen de distintas culturas, capaz que sí, uno sabe leer y escribir, pero el otro puede ser médico, el otro puede ser ingeniero. Entonces, entre todas esas personas que vieron los hechos y tuvieron las pruebas que les presentaron las partes, en este caso le presentaron las pruebas el fiscal, el querellante y la defensa. Entonces, todos pudieron exponer sus puntos de vista. Claro, pero es que en ese punto te pido 1000 disculpas. No es que te quiera torear, ni mucho menos. No. Con todo, pero con todo el respeto del mundo. La legitimidad, cuando vos no entendés qué es lo que estás juzgando. Yo te pongo las pruebas, pero yo te puedo mostrar un muerto y decirte que esa persona es un muerto y vos por ahí, si no sabés entender lo que es el escenario del crimen o la preservación de las pruebas o cómo funciona, no sé, por lo menos saber si esa persona fue muerta por voluntad del que lo asesinó o porque fue coaccionado para asesinarlo. Son todas cosas que alguien que no pasó por la facultad no entiende. ¿No entiende? Yo creo que sí, porque son cuestiones de hechos. Entonces, vos vas a someter a la voluntad del jurado cuestiones que son de hechos. Entonces, acá también entran en juego las cuestiones de la litigación, ¿sí? Que es cómo presentan las partes sus casos, cómo presenta el fiscal su caso, qué prueba lleva la defensa. En este caso, en particular, hubieron cuestiones que trajo la defensa de legítima defensa, y hay una instancia del juicio por jurado que no es muy conocida porque no salen en las películas, porque es la parte más aburrida seguramente, que son las instrucciones. Entonces, al finalizar el debate, después de que ellos vieron toda la prueba, que escucharon todo, escucharon los alegatos de las partes, escucharon todo lo que pasó en ese juicio, después hay una instancia de instrucciones. Entonces el juez les va a explicar en palabras simples qué es cada uno de los delitos que estuvieron en juego, cuáles son las garantías constitucionales que tiene el acusado, y todas las cuestiones de derecho, claramente que en un idioma que puedan entender, pero hay como una mini... un instructivo de derecho, que después ellos se lo llevan a deliberar. Me gustaría conocer... Una más cortita y en la mayoría de los juicios esos que fueron por jurado, generalmente la estadística lleva a que todos los fallos fueron acordes, que si ese fallo hubiera sido decidido por un tribunal oral, nadie lo hubiera cuestionado tampoco. ¿Sí? En este caso, si yo tengo el hecho puntual que tengo cometido, una absolución, yo creo que a un tribunal oral se lo hubiera cuestionado bastante. Sí, por eso es lo que yo te decía, que los juicios por jurados, las decisiones de los juicios por jurados tienen más legitimidad, justamente por esto, porque vienen del pueblo, la sociedad es la que expresa sus sentimientos de justicia y además, como decía antes, son muchas las válvulas que tiene el juicio por jurado para que estas decisiones sean más legítimas, las 12 personas, las diferentes procedencias, la amplia deliberación que tienen que tener antes de tomar esa decisión y sobre todo que se escuchan las voces de las mayorías, las voces de las minorías, se escuchan a todos y a partir de eso llegan a su decisión. Quiero preguntarte algunas cosas que pueden ser un poco técnicas, pero tienen que ver en realidad con la conformación, con cómo se elige a las personas que van a llegar hasta ese jurado. ¿Con qué se puede hacer? Digo, cualquiera de nosotros nos podría suceder, si viviéramos en un distrito donde funciona el juicio por jurados, que seamos elegidos para conformar un jurado.
Sí. ¿Tenemos la obligación de ir? ¿Podemos decir que preferimos no ir? ¿Cómo funciona esto? No, en realidad es una carga pública. Si una persona sale elegida para ser jurado, tiene que ir, así como tenemos carga pública de ir a votar y debe ser presidente de mesa cuando nos convocan, tenemos la carga pública de ser jurados. ¿Cómo se eligen a los jurados? Se hace un sorteo por la lotería, en este caso provincial de la provincia de Buenos Aires, en donde sortean, por ejemplo, 2 números de DNI, ¿sí? O sea, todas las personas que terminan con esos 2 números de DNI, o sea, no sé, 321 y 487, claro, bueno, están dentro de la posibilidad. Y esa se forma una lista que dura un año. Entonces, por ejemplo, hay un juicio en La Plata. Entonces se agarran las listas de La Plata y se convoca, se sortea a 48 personas para que vayan a la audiencia. Y ahí se hace una audiencia que se llama de selección del jurado, o voir dire, donde lo que hacen las partes es hacerles preguntas para conformar un jurado que sea lo más imparcial posible. O sea, entonces, eso sí, como lo veíamos en las películas, o sea, podés impugnar y decir no porque... Sí, claro. Entonces vos tenés algunas recusaciones con causa, por ejemplo, si la persona ya tiene un prejuicio, ya tiene alguna decisión tomada, o sin causa, por decir, bueno, esa persona a mí me genera como desconfianza, o son personas muy cerradas que no están dispuestas a escuchar mi historia, no están dispuestas a escuchar la prueba que se va a presentar en el caso y solamente van a basar su decisión en base a los prejuicios. Claro. Entonces, eso se busca eliminar. Claro. Y por último, hemos visto muchas películas, entonces estamos todos muy empapados de las cosas que pasan y no necesariamente son iguales a las que ocurren acá. Digo, ¿cómo es el tema de la preservación de esos jurados? Nosotros vemos que las películas o las series están en un lugar cerrado, preservado, en un hotel y demás, no tienen contacto con las partes y todo esto. Digo, ¿cómo es acá? En este caso fueron un par de días nada más. No, en general son pocos días y estas cuestiones que nosotros vemos en las películas o en Los Simpsons también, de sacar al jurado y mandarlo a un hotel y esas cosas, son excepcionales y son los casos más mediáticos o los casos más resonantes. Pero en general los jurados se van a sus casas y siempre se les dan las instrucciones de que no pueden hablar con nadie del caso, no pueden buscar en las noticias, no pueden buscar en Facebook. ¿Se les paga? Se les paga, sí, hay un viático previsto para los jurados que son llamados a... Porque tienen que además estar dispuestos durante Tienen que estar dispuestos durante esos días y si, por ejemplo, son en relación de dependencia, no se les puede descontar del sueldo y no se les baja el presentismo, todas esas cuestiones. La última, pues estamos ya cerrando. ¿Esto está estipulado o se piensa en extenderlo a otros distritos más allá de los que ya tienen el funcionamiento del juicio por jurados? Sí, hay muchas provincias, o sea, esto tendría que ser una cuestión nacional en realidad, pero como hasta ahora no se dio esto, sí había un código que sí preveía el juicio por jurados, pero es el que se dejó sin vigencia. Las provincias fueron avanzando y bueno, y ahí tienen juicio por jurados hoy Córdoba, Neuquén y Buenos Aires en funcionamiento. Después Río Negro y Chaco tienen leyes aprobadas y hay muchas provincias que están con proyectos como Mendoza, Santa Fe, Chubut, bueno, hay muchas, y la ciudad de Buenos Aires también. Denise, muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ustedes.